Bueno, hemos invitado hoy al doctor Gustavo Iovino, doctor en Ciencias de la Comunicación, pero además es analista político, además de su condición de periodista, y queríamos charlar sobre algunos temas que van como despejándose un poco después de la neblina y del primer efecto de las elecciones. Bueno, sos optimista con lo de despejándose un poco, ¿no? Gracias. ¿Vos decís que se va aclarando el panorama o todavía no? Es que vivimos en un mundo tan dinámico y en un tiempo tan dinámico, ¿no? Que lo particular es cierto marco de incertidumbre y de una vorágine de cambios, de modificaciones, de algo que está en pleno movimiento, ¿no? Entonces, tenemos claros y oscuros constantes, continuos, aparecen, desaparecen. Pero bueno, por supuesto, la elección fue tiene que haber una lectura, tiene que haber una proyección y más que nada tiene que haber decisiones y acciones, ¿no?, de la dirigencia. Cuando hablamos el domingo anterior a las elecciones en el programa 2 de 10, el Canal 10 con Néstor Sánchez y vos, hablábamos de que lo que íbamos a tener que analizar era quién ganaba, el que sacaba más votos o el que se quedaba con más bancas. Sí, primero habíamos dicho, lo primero que teníamos que ver era el nivel de participación, que no fue trágico, de malo, como algunos por ahí quieren interpretar, pero tampoco fue muy bueno, ¿no? 58 y pico. Claro, del promedio general en la provincia, cuando el valor más bajo de épocas contemporáneas lo tenemos en el año 2021, a la salida de lo que ha sido la pandemia, en un 64%, que es un número muy bajo para un voto obligatorio, ¿no? 58%, hay departamentos, especialmente los que tienen alto porcentaje de urbanismo, de urbanización, con el caso de Capital, que fuimos a un 62%, sigue siendo bajo. Y en ese sentido, bajar 2 puntos en Capital, como el promedio de la provincia en el 2021, o más de 4 puntos, casi 6, es algo que debe llamar la atención, ¿no? Y lo que debe llamar la atención es esa competencia después del segundo, si tomamos, por ejemplo, en Capital el voto a senador, el tercer lugar del voto en blanco, ¿no? Sí, son cosas que hay que leerlas. Uno no puede soslayar esos análisis. Obviamente que una de las cuestiones es que el voto en blanco rondó el 8% y muchas de las fuerzas políticas, en su gran mayoría, estuvieron por debajo del voto en blanco. Con una elección muy fragmentada, cuando vos decís, bueno, quién gana y quién pierde, y que todos suponíamos que iba a haber una gran fragmentación como ocurrió, tal vez con una posibilidad que esos que estuvieron debajo del voto en blanco podían tener un mayor porcentaje de participación. Por ejemplo, una gran sorpresa del justicialismo y el Partido de la Victoria, que digamos quedaron en cuarto lugar, al menos en Capital, no tuvieron buenas elecciones en el interior, salvo algunos pequeños casos, ¿no? La pérdida de un senador, la del senador Guayar en Cachi, no es un dato menor, representando a ese sector y saliendo como cuarto en su departamento. No solamente que no fue reelecto, sino la posición en la que se ubica, ¿no? Y también lo que es el desarmado, no el armado, el desarmado de Juntos por el Cambio, con Juntos por un lado, Cambiemos por el otro, que hacen una magrísima elección, no solamente en Capital, sino en general en toda la provincia, salvo algunos casos muy puntuales. Y también el fracaso, y lo tenemos que decir, del liberalismo alternativo, que tal vez se depositaban mucho más expectativas y no ocurrió. Y lo que se da sí es una polarización muy marcada en la capital, pero que también marca tendencia en la provincia. Entonces hay un reparto para dos, nada más. En esto coincidís con algunos análisis de que en definitiva lo que ha pasado aquí es que por primera vez, digamos, se consolida una oposición clara a Sáenz. Una primera minoría. Hay una mayoría, queda claro, pero además lo habíamos dicho acá y en otros programas,
que por más que perdiera el saincismo de una manera brutal, no pasaba mucho. ¿Por qué? Porque la mayoría le iba a seguir teniendo. Sí. Es decir, por más que perdieran varias bancas, como pasó ahora, o muchas bancas, se iba a seguir manteniendo, más aún en el Senado, por más que perdieron un solo lugar, recuperaron otro Lo que pasa es que, claro, justamente Cachi, sí, pero si hubieran perdido más senadores, tampoco no hacía nada. mella en eso en cuanto a lo que es el mapa legislativo. Pero sí hubo una polarización que llevó a que se proyecta la posibilidad de la consolidación de una primera minoría, clara con la Libertad Avanza. Bueno, aquí viene el fenómeno de la Libertad Avanza y me meto ya un poco en el tema de las estrategias políticas. Hay ya coincidencias y fíjate vos que yo quería reconocer lo que en algún momento en las distintas entrevistas que le hice, tanto en la radio como aquí, por ejemplo, Pedro Butazzoni, que estuvo aquí en el primer bloque, él decía, la Libertad Avanza mide entre 34 y 36%. La Libertad Avanza como sello, como, ¿te acordás? Como y en marca. la radio creo que lo dijimos, que una de las cosas que teníamos que ver de esta elección es si funcionaba la marca. Exacto. La marca funcionó. Funcionó. ¿Pudo haber funcionado mejor? También. ¿Pudo haber sido un fracaso? También. Bueno, pero funcionó. ¿Y qué pasaba? Digamos que más o menos coincidía en que se llegaba a un número que la Libertad Avanza como marca, como sello, más o menos estaba entre 34 y 36%, que Biela, no como marca, sino con su cara, más o menos estaba en 30 y pico %. El tema era saber si, y los candidatos de la Libertad Avanza medía, creo que Roque Cornejo 4 y el candidato a diputado 1,5. El tema era si quién arrastraba a quién, si la marca se llevaba esos candidatos o si esos candidatos que estaban abajo arrastraba hacia atrás a la marca. Bien. Aquí viene la pregunta que te la dejo porque te quiero escuchar. ¿Qué es esto? ¿La Libertad Avanza era un mensaje político contra nada? Porque había además una estrategia que no se termina de entender, que los candidatos del oficialismo no hablen. Esto, ¿cómo se analiza esto? A ver, acá hay que revisar una hipótesis que dice lo siguiente, desde la aplicación del voto electrónico en Salta. Carita mata partido, carita mata ideología, la cara de cada candidato en cada categoría es lo supremo. Esa es una hipótesis y hay que revisarla. Acá no funcionó. Es evidente que no funcionó. Indudablemente. Segundo, para que Carita sea votada, tiene que ser una carita conocida. ¿Y cómo se conocen las caritas? Por los medios de comunicación, las redes sociales. Segunda hipótesis a revisar. A las caritas más conocidas, la gente no las reconoció. ¿Qué pasó ahí? ¿No? Hay que hacer un trabajo mucho más profundo. Yo sostengo que funcionó, como decía, y era la hipótesis que se planteaba, de, bueno, ¿funcionará o no funcionará la marca La Libertad Avanza? Funcionó, y funcionó con un voto que fue un voto por lista completa, nos ahorramos el tiempo, no fue mirar categoría por categoría, fue un voto que estuvo más orientado a la lista completa. Y creo que falló porque en estrategia política también lo que hay que analizar es no solamente lo que hace quien conduce, digamos, una campaña política, sino que pasa del otro lado, porque en definitiva el que vota es el que decide. Y por ahí subestimamos esa función y creemos que el emisor de los mensajes y todo eso es el que construye y la gente obedece a partir de esa construcción. Y no es tan así. La fórmula funcionó, Carita mata a Galán, podemos decir, bueno, en varias elecciones, y en esta no. ¿Qué pasó? Bueno, por un lado hubo un buen posicionamiento de marca y por otro lado hubo unas candidaturas que se decía con Carita basta y sobra. Bien, y no alcanzó. Sí, ahora fracasaron varios proyectos también de aquello que
mandar los candidatos a hacer programas de televisión, para que se los vea, para que estén, sí, para ahí que tengan está, programas. claro. Bueno, era parte de todo esto, digamos. O los candidatos salieron a comprar espacios en todos lados para que se los vea, Claro. haciendo programas y todo lo demás. Quizás repitiendo la fórmula de Emiliano Durán, que se entiende, o por lo menos hay gente que entiende que eso es lo que le dio el éxito a Emiliano Durán, y creo, yo en mi opinión creo que se equivocan, porque hubo muchos otros condimentos. Otros factores. Muchos otros factores. Porque también tenés que ver las carencias del otro lado. Sí, claro, claro. Así que eso Es también decir, fracasó. esto no es un juego uno solo contra el frontón. Sí, sí. Esto es un partido de tenis que hay que ver cómo sí, te responde claro, el otro. Sí, sí. ¿Qué crees que se puede proyectar de esto a octubre? Bueno, primero que tenemos un mapa político en revisión con una mayoría clara, sigue la mayoría clara, pero con una primera minoría que hay que ver cómo desarrollan una estrategia de que esa minoría sea coherente, sea compacta, tenga un rumbo y va a tener que generar un rumbo que marque cada vez más esa oposición y esa polarización, para llevar la polarización en un nuevo experimento, podríamos decir, que va a ser la elección de octubre. Claro, donde la Libertad Avanza va a ser el partido de Milei, con Milei, pero con la Libertad Avanza. Yo insisto en esto, que el oficialismo provincial también se durmió en la conformación de una identidad que incluso tiene que pasar por un nombre auténtico y que perdure. El oficialismo actual ha participado en distintas elecciones con una ingeniería distinta en cada una, pero con un mismo propósito, y yo creo que eso le ha quitado fuerza, le ha quitado valor. Cuando hablamos, tenemos que hablar del oficialismo, tenemos que hablar del censismo, y el censismo hace que todo empiece y termine en science, y es de alto riesgo, más aún cuando vos vas a cumplir 8 años de... Claro, porque además... estás en 6, 8 años de gestión. Como te podés llevar los créditos, te llevas todo el desgaste. Claro, porque todo tiene su precio. Todo el crédito es todo tuyo, tiene su pero costo. todo el desgaste también es tuyo, ¿no? Exactamente. Y creo que bueno, ahí van a tener que trabajar otro tipo de estrategia. Y lo que queda muy claro es que la Libertad Avanza no solo no lo va a hacer, no puede no hacerlo, de aprovechar todo esto para la elección de octubre, sería ingenuo. Porque además eso lo impulsaría para la próxima elección, que ya es una elección de ejecutivo. Será el ejecutivo provincial, será el ejecutivo municipal, otros municipales, bueno, ellos también tendrán que formular una estrategia. Ahora, lo primero es que tienen que consolidar el ser primera minoría y demostrar que son una buena primera minoría. Gracias por venir, como siempre. No es poco el desafío. Es un gran desafío para ambos. Y para los otros, ver si se puede renacer o hay que reinventarse. Bueno, gracias por venir. Gracias a vos. Hasta cualquier momento. Nos vamos a reencontrar nosotros el próximo domingo a las 8 de la noche en esta misma casa. Gracias por acompañarnos.